Hizo sus primeros estudios en Bruselas y a los 30 años fijó su residencia en México, donde llevó a cabo de forma deslumbrante su fecundo oficio de escritor, por el que recibió numerosos premios. El premio Roger Caillois de Reims en 1993, el Iberoamericano de Poesía Reina Sofía en el 97, el Príncipe de Asturias de las Letras en ese mismo año y el premio Miguel de Cervantes en 2001. Fue también condecorado con la Orden del Águila Azteca, la Orden de las Artes y las Letras de Francia y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Este verano, cuando cumplió 90 años, rodeado de familiares y amigos como Gabriel García Márquez, Ida Vitale, Enrique Fierro, aquí presentes con nosotros en esta ocasión, era nuestro propósito celebrarlo en septiembre con el evento con el que vamos a recordarle esta tarde, la proyección del documental Infierno Inolvidable de Luis Alfredo Sánchez, a quien agradecemos su colaboración especialmente activa para esta ocasión. Es una coproducción colombiana, mexicana y francesa, cuyos derechos nos han sido cedidos por la Embajada de Francia en Madrid, a quien reiteramos nuestro agradecimiento en la persona de su consejero cultural, el señor Alain Faure, amigo personal de Mutis, a quien conoció durante su misión diplomática en México. Muchas veces te he dicho, Alain, que consideraciones geopolíticas aparte, considero a Francia como un país perteneciente a la comunidad iberoamericana, porque un país que defiende y difunde la cultura iberoamericana, como lo hace Francia, no puede ser sino un país hermano. De este documental dijo el propio Mutis que había ciertos admirables que indican una muy particular sensibilidad para dejar en imágenes sus obsesiones, sus amores, sus demonios y sus fantasmas. Tras la proyección, habrá un coloquio en el que participarán los poetas y amigos de Álvaro Mutis, Diego Valverde, poeta, como he dicho, exdirector de la Feria del Libro de Valladolid, Julio Martínez Mesanza, poeta, que por cierto citaba el propio Mutis en su discurso de aceptación del Premio Iberoamericano de Reina Sofía, ¿verdad? Creo recordar, efectivamente. Actualmente, Julio Martínez Mesanza es el director del área académica del Instituto Cervantes, y John Juaristi, que fue director, poeta también, por supuesto, y que fue director del Instituto Cervantes cuando le concedieron el Cervantes a Mutis, y gran amigo los tres de él. Me gustaría terminar con la cita de unas palabras que el poeta Gaviero mandó en una ocasión para rememorar su semblanza. Nunca he participado en política, no he votado jamás, y el último hecho que en verdad me preocupa en el campo de la política y que me concierne y atañe en forma plena y sincera es la caída de Constantinopla en manos de los turcos el 29 de mayo de 1453. Sin dejar de reconocer que no me repongo todavía del viaje a Canosa del emperador sálico Enrique IV en enero del año 1077 para rendir pleitesía al soberbio pontífice Gregorio VII, viaje de tan funestas consecuencias para el occidente cristiano. Por ende, soy gibelino, monárquico y legitimista. Señora Lanzó, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por tus palabras. Es un acto un poco conmotivo para mí porque, de hecho, he conocido a Álvaro cuando era en la Embajada de Francia en México. He visto muchas veces, al mismo tiempo que Márquez, que Carlos Fuentes y que Octavio Paz, porque tuve la suerte también de encontrar a Octavio Paz antes que les parezca. Y no quiero hablar de la obra, por supuesto, de Mutis, me gustaría más hablar del hombre. Tratándose de su obra, creo que su fuerza es de ser un escritor universal. Creo que Mutis, en su obra, lleva todas nuestras obsesiones, todos nuestros sueños, y es un escritor que encarnó, no sé si se dice en español, encarnar, que encarnó muy bien, toda la proyección de cada ser humano. Ha escrito obras maravillosas, me acuerdo de La nieve del almirante, por ejemplo, me acuerdo de sus poemas. Ha creado un personaje
que es usted, que es yo, que es Macron, el Gaviero, también Marouche, el Líbano de su obra, y ha creado personajes muy reales con Macron. Y hemos hablado mucho de su creación, de su obra. Había una palabra que Mutis le gustó muchísimo, que es el calificado improbable. Siempre decía que somos todos seres improbables, que el mundo es un mundo improbable, que nuestra trayectoria era una trayectoria improbable. Y de hecho, su propia trayectoria, si se acordáis de cómo empezó en su vida profesional Álvaro, trabajando para una empresa petrolera, ha sido en cárcel también, me habló mucho de su experiencia, si se puede decir así, de la cárcel, y me gustó muchísimo como ese pesimismo feliz. Estaba un hombre feliz, le gusta muchísimo la vida, le gustó muchísimo el vino francés, otros vinos, y bueno, era como se dice en francés, un bon vivant. C'était un bon vivant a Mutis. Y bueno, estoy con motivo muy orgulloso de compartir ese acto con ustedes. Quisiera decir a mi colega de la Embajada de Colombia que somos muy tristes. La prensa francesa habló muchísimo de la muerte de Álvaro. Todos los periódicos semanales hablaron de él. Era un hombre muy conocido en Francia. De hecho, consiguió un premio bastante importante, que el premio es el premio Médicis para la nieve del Almirante. Y bueno, por cierto que es una muerte triste para el mundo de las letras iberoamericanas, pero también para todas las letras. Y sobre todo para Francia, que es un país, como dijiste, que quiere quedarse muy cercano de todo el mundo iberoamericano. Entonces, muchísimas gracias por ese acto. Bueno, si queréis empezamos como ha habido parte de la infancia, pues que hablemos un poco del niño en Mutis, ¿no? Bueno, Mutis siempre decía una distinción entre el trópico y tierra caliente. Decía que eran dos cosas muy distintas que se solían confundir, digamos, en la práctica. Digamos, para los que no son latinoamericanos y colombianos más concretamente, esta confusión entre trópico y tierra caliente es bastante habitual. Son absolutamente opuestos en la obra de Mutis. La infancia es el lugar de la paz, de la felicidad, del recogimiento, mientras que el trópico es el espacio de la aventura. Para Mutis la aventura no era algo demasiado positivo, diríamos. Es decir, la aventura es algo a lo que uno es arrastrado, digamos, contra su voluntad y donde lo pasa, digamos, francamente mal. O sea, la aventura es una prueba, es una ordalía que uno no tiene más remedio que enfrentar cuando las circunstancias le llevan a ello. Y subrayaba esta idea de que el trópico es un espacio fundamentalmente inhumano. El trópico aplasta, el trópico es una putrefacción continua de la vida. El trópico destruye, digamos, las energías de los hombres. Y yo recuerdo haber hablado bastante con él de esto a propósito de ciertos personajes de novelas de Baroja. Baroja no le interesaba mucho en general, pero había algunas novelas que le gustaban especialmente. Le gustaban Los pilotos de altura o La estrella del capitán chimista, porque eran estas novelas de negreros vascos, en el caso de Baroja, que siempre acababan metidos en unas islas extrañas que se llamaban
isla de la desolación, etc. Y en paralelos geográficos, donde obviamente ellos iban a buscar esclavos, pero era también algo muy aleatorio, digamos, la posibilidad de encontrarlos o no. Digamos. Y ese enorme desgaste que supone el trópico en la vida de los que se aventuran. Para que el trópico era el trópico del corazón de las tinieblas de Conrad, ¿no? Es un espacio donde desaparece, digamos, gradualmente toda su humanidad, frente a la tierra caliente, que efectivamente es el mundo de su infancia y es el mundo maternal, es la tierra madre de alguna forma, donde fue, digamos, absolutamente feliz. O sea, esa especie pendante entre Colombia y la tierra caliente de Colombia y Europa es lo que él consideraba como una experiencia, bueno, de plenitud, como una infancia, digamos, absolutamente como la felicidad, como el paraíso en la tierra. No, yo creo que lo ha explicado muy bien John, ¿no? Ha explicado muy bien John la diferencia entre tierra caliente y trópico. Ambos están presentes en su obra, ¿no? Y en algunos momentos, tanto de su poesía como de Macrol, se produce tanto la tierra caliente como el trópico. El trópico, digamos, que mucho más, ¿no? Es siempre recurrente y siempre, como dice John, anuncia la putrefacción a la que está destinado el género humano, la vida en general y todo esfuerzo de los hombres, ¿no? Yo creo que el trópico es el símbolo de la inutilidad de todo esfuerzo humano, ¿no? También. Además, lo transmite de otra manera, como lo vemos, por ejemplo, transmitido en Conrad y en El corazón de las tinieblas, bueno, y en tantas obras de la literatura universal, ¿no? Nos lo hace mucho más evidente. Yo creo que, hombre, en el caso de Conrad también lo sería, pero es un trópico muy vivido, ¿no? Muy vivido el de Álvaro. Yo querría, ya que entramos en escritores que han tenido en el mar su inspiración, ¿creéis que tiene algo que ver? Porque para mí no tiene nada que ver con esa estirpe de Melville, también de Conrad, ¿no? Yo creo que el mundo de Mutis es otro. Él mismo hablaba de que, pese a que La nieve del Almirante también se remonta un río, ¿no? Como en El corazón de las tinieblas, es otra el camino de Macrol que el del protagonista del corazón de las tinieblas. Y sí, a lo mejor en esa calma, pero en este caso no tropical sino antártica, del comienzo de Benito Cerero de Melville, hay algo de esa atmósfera detenida que a veces se ve también en los relatos de Mutis, ¿no? Bueno, en concreto, en el Benito Cereno, que no siempre es el trópico, puede ser también, digamos, una latitud ártica, ¿no? Sí. Es decir, que es cuando Macron ve en el Báltico, desde San Petersburgo, por primera vez el Tramp-Steamer, ¿no? Sí, por ejemplo. Es decir, hay situaciones que recuerdan, y recuerdan poderosamente, situaciones de Conrad, por ejemplo, que tengan un sentido distinto, es cierto. O sea, por ejemplo, en La nieve del Almirante, lo que hace es remontar un río, efectivamente. Remontar un río bajo una lluvia persistente y el protagonista va en una situación casi de narcolepsia o de sopor, ¿no? Continuo. Precisamente porque lo que le interesa marcar claramente es lo que en el documental se ve muy bien, esa condición colosal,
agobiante y inabarcable, incluso destructiva de la naturaleza americana. El contraste entre el mundo europeo y el mundo latinoamericano, americano en general, vamos a ver la grandiosidad de la naturaleza americana. Digamos, esos ríos enormes, inabarcables, que digamos, son pequeños mediterráneos realmente, Amazonas, Orinoco, etcétera, donde van islas enteras arrastradas, enormes camarotes arrastrados por la corriente. Que es recurrente también en la obra, sí, la catástrofe de las casas, de las barcas, de las arrastradas, sí, sí, por la corriente de estos ríos, ¿no? Y después los seres que pueblan los indios en la nieve del Almirante, por ejemplo, ¿no? Donde la comunicación con ellos es una comunicación imposible, es algo una comunicación animal, o sea, se encuentran en el sexo, ¿no? Realmente, no en otra cosa, porque es un mundo incomprensible, ¿no? Para el que viene, digamos, del mundo europeo, ¿no? Yo creo que ese contraste es bastante fundamental. Después a él le interesaba, obviamente, lo que tiene la existencia marina de arquetípico, ¿no? Alguna vez hemos comentado esto con vosotros, ¿no? A él le gustaba mucho aquello que los griegos decían, que hay 3 clases de hombres, es decir, los vivos, los muertos y los que van por el mar. Es una categoría totalmente aparte. A él le interesaban fundamentalmente los que iban por el mar. Y bien, eso es un poco que... Porque él admitía que, aunque se le comparaba con Conrad, él es mucho más Melville que Conrad. Y desde luego, Moby Dick está narrado por un gaviero. Y si os acordáis, la primera versión de Billy Budd Marinero no se llama Billy Budd Sailor, sino Billy Budd Foretopman, o sea, Billy Budd Gaviero. Sí. Entonces, hay un punto por ese lado. Quizás al hilo de lo que comentabas, el mundo que narra Mutis de lo asombroso, porque él es, como buen criollo, es más cosmopolita y es muy europeo también. Por eso no tiene fronteras europeas, esas tonterías de ¿qué es esto de tan chiquito de Bélgica? Si eso es un medio departamento de Colombia, ¿no? Es una visión también muy de la infancia en Europa, con lo cual todo le parece enorme. Y supongo que es la visión también de las crónicas, cuando van allí los españoles, todo es asombrosamente grande, ¿no? Y desborda completamente cualquier visión, sobre todo de las medidas, es desmesurado, es la palabra. Por volver también al tema del cultural, señor Fogg, creo que quizás lo que más, aparte de los personajes, estos grandes escritores anglófonos del lado marino, la huella más grande en Mutis es francófono. Creo que es fundamental. El peso de Valéry Larbaud es muy grande, y desde luego de Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, que hoy puso sobre la pista de él, creo que fue Folkening el que hace un artículo sobre Cendrars, es importantísimo en Mutis. La poesía de Saint-John Perse también. La poesía de Saint-John Perse, que le gustaba mucho Loti. Sí. Loti, algunas novelas concretas de Loti, así ya Matelot, por ejemplo, que es una de las pocas novelas del mar que escribe Loti, ¿no? Le gustaba bastante, ¿no? En principio. Y por supuesto Cendrars, ¿no? Pero es que también hay grandes novelas francesas del mar, que no parte de Matelot, por cierto, Loti se la dedicó la reina Cristina de Habsburgo, de la que estaba enamorada. Sí, Matelot es una novela de Pierre Loti que dedicó a la reina Cristina de Habsburgo, la reina madre española, de la que estaba enamoradísima. Y además le puso una dedicatoria muy florida que Álvaro, como buen habsburguista, le gustaba. Él sostenía, como saben ustedes, que su legitimismo era muy raro. Decía, no era un legitimismo borbónico, lo era en segundo grado. Decía que era partidario de la monarquía española y del rey Juan Carlos. Pues decía, porque el rey Juan Carlos es mucho más Habsburgo que Borbón. Eso lo subrayaba continuamente. Y decía que además Felipe era completamente Románov, ¿no? Que Felipe, si lo ves con barba, es igual que Nicolás II. Sí. Bueno, eso es por la herencia inglesa. Claro. Aunque él detestaba a los Wilson, esa familia de impostores, ¿no? Bien. Seguimos.
No, bueno, has introducido un poco al Álvaro obsesionado, ¿no?, por ciertos asuntos de la historia, esa historia, ¿no?, que para él, bueno, no es que acabe, ¿no?, pero cuyo último acontecimiento importante de interés para él, como ha leído Julia y como luego dice también en el documental, es la caída de Constantinopla. Eso introduce otro tema. La poesía de Álvaro se puede considerar una poesía histórica, de alguien interesado profundamente, porque no tiene muchos poemas tampoco con tema histórico, ¿no? El Nocturno del Escorial, tiene uno que me divierte mucho, que es sobre la muerte de Cesare Borgia en Navarra, en Mendavia. Cesare Borgia, el hijo de Alejandro VI, el famoso condottiero, el hermano de Lucrecia Borgia, etc., vino a España y murió en España en una extraña guerra semifeudal y semidinástica, digamos, en Navarra. Entonces, hay un poema de Álvaro sobre la última misa que oye Cesare Borgia en la Catedral de Viana. Entonces habla de la Catedral de Viana y habla de los arbotantes góticos de la Catedral de Viana, de las grandes arcos ojivales de la Catedral de Viana. Y bueno, pues un día fuimos a la Catedral de Viana para que la viera Álvaro. Te vas a llevar una sorpresa. La Catedral de Viana es una catedral neoclásica del siglo XVIII, con unos frescos muy bonitos de pared, pero de gótica no tiene nada. Se llevó un disgusto terrible, y yo le conté la historia, porque él buscaba los huesos de Cesare Borgia, o sea, quería hacer un homenaje personal a Borgia. Entonces, en una de las escaleras de entrada a la catedral hay una lápida en el suelo, colocada el año 1936, finales del 36, y pone: aquí yacen los restos de Cesare Borgia, generalísimo de los ejércitos de Navarra. Ahí es una lápida muy del 36. Pero al parecer no hay huesos dentro de la lápida, entonces es un fake absoluto, una falsificación. Y la historia, yo me la sabía, pues es una historia familiar. Los huesos de Cesare Borgia, que estaban efectivamente, se conservaban en la sociedad de Viana, lo mataron a la salida de Viana hacia Mendavia, un sitio donde ahora hay una gasolinera, en honor a Cesare Borgia. Una gasolinera, lo mataron allí. Y lo enterraron en la catedral. Cuando sacaron los huesos en el año 22 o 23, encargaron un mausoleo nuevo para esos huesos a un pariente mío, un primo de mi abuelo, que era el doctor Victoriano Juaristi, una eminencia en el uso del radio, un escritor local y un artista aficionado bastante famoso en Navarra, muy amigo de los Baroja y estas cosas. Entonces, Victoriano Juaristi hizo una réplica del doncel de Sigüenza, una réplica espantosa del doncel de Sigüenza, con un galgo, digamos, a sus pies, y lo pusieron en ese mausoleo dentro de la iglesia. Pero no sé por qué, digamos, corrió entre la gente de Viana que Cesare Borgia era un personaje protervo y malvado. Borgia, sí. Pero efectivamente, digamos, el 18 de julio, digamos, el único acto de violencia que hubo en Viana, en el levantamiento el 18 de julio, fue que los requetés de Viana entraron en la iglesia, rompieron el mausoleo del doctor Victoriano Juaristi, que era además un liberal, era un hombre de la cáscara amarga para ellos, y esparcieron los huesos de Cesare Borgia fuera de la catedral. Nos contaron, realmente no pudieron recuperar ninguno de aquellos huesos, pero se puso con todo la lápida. Esto no se los contó Álvaro, ¿no? Sí. No se los contó Álvaro, ¿no? Sí, bueno, los conté ahí directamente, o sea, no sé. Pero no reconvertía rápidamente, digamos, este tipo de frustraciones. En otras ciudades es muy interesante. Cuando fuimos inmediatamente a Pamplona, donde él quería colocar una corona de flores en la tumba de Carlos el Noble, en el mausoleo de
los reyes de Navarra. Le expliqué también un poco la simbología, porque hay un par de bosques de perritos a los pies de la reina. Hay un perrito que tiene un hueso debajo de la pata y le dice, ¿ves este hueso? Y dice, sí, es uno de César de Borgia. Y dice, no. Este huesecito del perro es Navarra. Y el perro que lo tiene con la patita encima y está mirando para otro lado es Francia, que está absolutamente despistada. Y hay otro perro que lo huele, el hueso es Castilla, que está a punto de apoderarse. Un poco la leyenda normal. Oye, ¿y ahora entonces ahí se recogió Álvaro, estuvo, digamos, en oración, en principio, un cuarto de hora antes de la tumba de los reyes de Navarra, y creo que con eso pues compensó un poco la frustración que le había producido Viana, a pesar de que yo le llamaba la atención sobre los frescos de pared, que eran una maravilla, por otra parte. Pero, en fin. Oye, y ahora que ya tenemos a Mutis en España, ¿no? El lugar de la infancia es la tierra caliente, y él la rememora a lo largo de toda su obra, pero para mí es completamente sincero la reflexión del poema En una calle de Córdoba, ¿no? Sí. De que ahí encuentra, pues bueno, el lugar de la madurez, ¿no? que ha estado esperando. Ese momento de reflexión, de tranquilidad mientras bebe ese jerez tibio, yo creo que es sincero, ¿no? Completamente sincero para vosotros. Ahí España, y ese lugar en concreto, le está diciendo lo que es, si no parte de su vida, una de las raíces de su... Creo que hay algo muy significativo ahí, que es que precisamente, si os dais cuenta, casi no escribe más desde entonces. Es como él está peregrinando y dice, a ver si me encuentro, ¿dónde me encuentro? Estoy aquí, volviendo al tema histórico, que si la hija de los Lágidas, de aquí, de allá, Bizancio, viaja y se está buscando, y hasta que dice, aquí me he encontrado. Y ya no escribe más poesía. Ahí escribe muy poquito de poesía después de eso. Todavía tiene algo. Muy poquito. O sea, es como que esa vertiente ya de los listos, ya por ejemplo. Sí, pero bueno. Digamos que el bloque fuerte es como, me he encontrado ya. Córdoba en los escritores latinoamericanos siempre me produce una sospecha. ¿Tú crees? Sí, estaba bastante triturada ya por Borges y por el Aleph, que está dentro de una de las columnas de la mezquita, según... Zahir. Un Zahir. No, es el Aleph. No, perdón, es uno de los es el Zahir. Es una de las columnas de la mezquita. Sí, pero fijaos que también Borges tiene ese tema en su poesía, digamos, el descubrimiento de España, ¿no? Siempre hay esa distancia, en principio, y sin embargo hay un momento en que hay una especie de revelación de que España está también ahí. O sea, desde luego él se consideraba, diríamos, un súbdito de los Habsburgo, expatriado en el tiempo y en el espacio. Es curioso lo del legitimismo habsburguino, ¿no? Pero decía de todas formas que Otto de Habsburgo era un impostor, ¿no? También, o sea, es mucho más Habsburgo Juan Carlos de Borbón, Felipe de Borbón, que Otto de Habsburgo. No desaprovechaba Dios un momento para hablar de una especie de prelación en la legitimidad habsburguica en los borbones. Hay luego cosas que para mí no dejan de ser paradójicas, ¿no? En Álvaro, su pensamiento es contra la Ilustración, la modernidad y la revolución, ¿no? El Gaviero lee en la cueva, gruta, mina esta de Amirbar, lee sobre la guerra de la Vendée, ¿no? Y sin embargo luego para Mutis Napoleón es un personaje muy atractivo. Pero solo el Napoleón del joven, de las batallas de Italia. A él le encanta el de las campañas de Italia. Hijo de la revolución. Sí, pero le gusta como alguien que es tipo así feo, sarnoso, y es la gran cabeza militar. Y luego no hay aprecia al militar. Yo creo que sí, pero luego no le gusta. Para él el político es un pajonín.
Él dice, bueno, cuando no me interesa nada, cuando yo ya es el jefe, ahí ya no, me gusta como militar y sobre todo en las campañas de Italia, ¿no? Cuando asombrosamente los pone firmes a todos los mariscales de más prestigio que él, los pone en vereda y, como decía Mutis, Europa es como su fondo, ¿no? El tipo conquista todo directamente. Me dice, me interesa ese muchacho que por esos azares del destino es el que rige Europa. Ahora dice, cuando ya se corona en Roma y todo eso, ya me parece un albenedizo absoluto. Ya no lo diría. Bueno, porque era también el modelo de los caudillos americanos, ese modelo de Bolívar, el modelo de Santander, etcétera, ¿no? O sea, y hay una especie de recursividad, ¿no? de Napoleón en la historia latinoamericana. A mí lo de Constantinopla me interesa bastante más. O sea, efectivamente, para Álvaro, una de las lecturas de cabecera era el libro de Rusman, La caída de Constantinopla, y yo descubrí el libro de Rusman y al personaje de Francisco de Toledo, precisamente a través de Álvaro, ¿no? Además lo recuerdo muy bien, porque era una noche donde Álvaro se empeñó en que yo era monárquico. Cuando nos conocimos el año 86 en casa de unos amigos. Yo acababa de llegar a México, estaba como profesor en el Colegio de México, y entonces un compañero del Colegio de México, Aurelio González, Aurelio me invitó a su casa y me dijo, te voy a presentar a Álvaro Mutis. Entonces fuimos un violinista polaco y su señora y yo, fuimos a la cena. Aparecieron Álvaro y Carmen, y Álvaro estuvo toda la noche empeñado en que, digamos, decía, usted como monárquico, nunca me peor de usted, porque, como sabéis, digamos, Álvaro Mutis nunca trataba de tú a las personas que verdaderamente apreciaba, las trataba de usted. Se le parecía una grosería, digamos, tratar de tú, digamos, a alguien al que verdaderamente tenía aprecio. Y entonces toda la noche este me está tomando el pelo, será mi reflexión, ¿por dónde va? Está diciendo, ustedes que son tan monárquicos, los vascos que son tan monárquicos, ustedes, yo creo que polacos y vascos son los dos únicos pueblos monárquicos por naturaleza que hay en el mundo. Empezó a hablar de los jagelones y de las dinastías proscritas y de los reyes carlistas de Trieste, y bueno, esto no puede ser. Hasta que al final me di cuenta de por dónde iba todo aquello. Y entonces salió lo de Constantinopla y salió lo de Francisco de Toledo. Bueno, para él le parecía un personaje admirable, que es ese caballero pobre de España, que días antes, con Constantinopla ya cercada por Mehmet el Pederasta, como le llamaban, ¿no? Mehmet el Pederasta está cercando a Constantinopla, entonces aparece un caballero pobre de la remota España, que llega tratando de tú, no de usted, digamos, al emperador, y llamándolo primo. Porque, digamos, es un caballero del que se ignora todo absolutamente, salvo esa historia, que aparece en Constantinopla en el momento en que Constantinopla va a caer, y dice que él es un descendiente de los Comnenos, dice que sus antepasados han estado en la primera cruzada, que es primo del emperador y que viene a ayudarle a defender Constantinopla. Viene a ayudarle a defender Constantinopla, y Constantinopla cae en el último momento. El emperador, con un primo suyo, el déspota de Morea, y otro pariente, serbio, al que llaman Juan el Dálmata en algunas crónicas, pero que es un serbio ortodoxo, y Francisco de Toledo se dirigen los cuatro a un portillo que han abierto los turcos y ya no se sabe más de ellos. O sea, que mueren en ese asalto final, digamos, al último bastión de Constantinopla, y a él le parecía una historia admirable, ¿no? de estas cosas absolutamente perdidas para la historia española, ¿no? Pero están ahí, ¿no? En ese momento final de la caída de Constantinopla. Yo solía poner alguna pega, o sea, me parece que esto de Constantinopla está bien, Constantinopla cae en manos de los infieles, pero entre otras cosas porque Roma le vuelve la espalda absolutamente a Constantinopla, Europa le vuelve, y el imperio le vuelve la espalda a... Y llega una flota muy en el último momento. Llega a dar el marchamo ya de que aquello ha caído en manos de los turcos. Pero en fin, sí, yo entiendo que sea el último momento que verdad me preocupa en la política europea. Yo sí lo veo bastante, como tú comentabas antes, de poeta historiador, también un poco como te pasa a ti. Quiero decir que hay una
desde luego, de interés grande por la historia, y es curioso que Álvaro tenía, yo creo que, bueno, ¿cuántos libros tenía sobre Bizancio? 5.000 o algo así, de libros, una cosa, algo, biblioteca entera sobre Bizancio, y me recuerda un poco lo que decía Cavafis de sí mismo, de que yo soy un poeta historiador, en el sentido de que para ambos la historia no es una cosa de erudición muerta, o así, voy a comentar algo para una cátedra, sino algo completamente vivo y que está ocurriendo, o sea, de algún modo, pues eso, la hija de los Lágidas puede pasar por la calle de Alejandría y Cavafis verla, y Álvaro puede intentar hablar con Catalina, aunque sea la infanta de España, y las cosas están ocurriendo todo el tiempo. Hay una especie de ruptura, de las rupturas de Álvaro, aparte de la ruptura de géneros, por supuesto, pero también está la de tiempos. Es como que hay un continuum constante, y de hecho, si os habéis dado cuenta, en las novelas, si analizamos la cronología, es imposible, es como que es una cronología escheriana. La escalera entra por aquí, viene pero vuelve. Entonces lo que importa es ese presente eterno, también es el verano sin término de Infanta Catalina Micaela. O sea, todo está en el presente. Constantinopla está cayendo hoy está pasando lo de Canosa, hoy está pasando la guerra entre armañacs y borgoñones, hoy está muriendo un húsar polaco, y a la vez él está paseando por San Jerónimo o está volviendo a la infancia. Todo está a la vez, y es una de las cosas realmente de la historia bien entendida y de los milagros de la creación, ¿no? Que todo está fundido y está ahora, ese gran presente de la literatura.